Hola, la Alcaldía de Bogotá acaba de publicar los datos correspondientes a casos confirmados de COVID-19 en la página que estoy mostrando en este video, en la cual se puede descargar dos archivos CSV. El primer archivo correspondiente al número de casos confirmados y el segundo archivo correspondiente a los metadatos en el cual se presenta la información del nombre de las columnas de ese archivo CSV de casos confirmados y las diferentes opciones que pueden aparecer en esas columnas. Adicionalmente, dentro de este portal de datos abiertos en tema de COVID, se puede conocer la información de cómo ha evolucionado los contagios de COVID en nuestra capital en términos de edades, en términos de ubicación, de estado y tipo de contagio, y esto se puede realizar a nivel de toda Bogotá o por localidades. ¿Qué le hace falta de pronto a este portal? Poder tener información específica por localidad a nivel de variables cruzadas. Por ejemplo, saber cuántas de las personas que han fallecido corresponden a un grupo específico de edad o cuántas corresponden a mujeres, o poder tener ese análisis de localidad versus grupos de edad, localidad versus fallecidos, localidad versus mujeres fallecidos, etc. Es decir, tener una información, lo que se llama variables cruzadas, en la cual podemos cruzar precisamente esa información de esas diferentes columnas que hacen parte de ese archivo CSV para poder analizar de mejor manera esos datos. El programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada ha desarrollado este código en Python que te permitirá, analizar esos datos que se están publicando en esa página de datos abiertos de Bogotá para poder tener, información adicional a la que está reportada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. Para esto es necesario descargar primero ese archivo de datos de contagios de Bogotá y utilizar un entorno para Python como colaboratory, subir ese archivo CSV a nuestro entorno de ejecución para poder realizar todo el procesamiento y análisis de esta información. Vamos a importar unas librerías de uso en Python. No voy a entrar, en especificidad en Python cómo lo hacemos, sino lo que podemos obtener y extraer de ese archivo CSV. Leemos ese archivo CSV y nos va a aparecer, en este caso estoy mostrando 10 registros, los primeros 10 registros de ese archivo CSV, nos van a aparecer las siguientes columnas. Fecha de diagnóstico, el primer día de diagnóstico corresponde al 6 de marzo de este año de 2020. Ciudad de residencia, localidad de residencia, aparece tanto el número como el nombre de la localidad, edad de la persona contagiada, sexo, femenino o masculino, tipo de caso, ubicación y estado. Es importante tener en cuenta que la información que está contenida en este archivo CSV tiene diferentes tipos de datos. Por ejemplo, la fecha de diagnóstico es un objeto y edad es un dato tipo numérico. Para poder realizar la gráfica de contagios que hemos tenido en nuestra ciudad, es necesario esa columna de fecha de diagnóstico hacer una conversión de esos tipos de datos tipo objeto a un dato tipo numérico. Realizamos entonces una etapa de preprocesamiento de ese dataset de tal manera que ahora ese 6 de marzo de 2020 se va, a convertir al valor 66. ¿Qué significa ese 66? Pues que el 6 de marzo del 2020 es el número 66 del año. Por ejemplo, si comparamos el 14 de marzo de 2020, entonces va a corresponder al número 74 del año. Bueno, de tal manera que como los datos son ahora tipo numérico, podemos de nuevo revisar cómo queda entonces ese tipo de datos con esa conversión que acabamos de hacer, con ese preprocesamiento, y ya nos aparece que esa fecha de diagnóstico es un dato tipo numérico. De tal manera que ahora sí lo podemos graficar. Vamos a realizar varios tipos de gráficas a esa columna correspondiente a fecha de diagnóstico. Entonces, la primera gráfica es simplemente un histograma en el cual vamos a presentar la cantidad de casos reportados de contagio en nuestra capital a partir de ese día 66 en el cual se reportó el primer caso de contagio.
y así hasta la fecha. Este dataset fue descargado el día 18 de abril de 2020 a las 6 de la mañana y contenía información hasta el 16 de abril. Entonces podemos ver cómo se han venido, digamos, presentando esos casos de contagio en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que el día 66 fue el día correspondiente al 6 de marzo de este año, que fue el primer caso reportado. Adicionalmente, vamos a hacer una segunda gráfica en la cual vamos a ver los casos contagiados, pero a nivel acumulativo, es decir, cada vez que tenemos un nuevo caso lo vamos sumando al reporte que tenemos de casos contagiados y así para poder ver una gráfica de casi precisamente esos 1.300, alrededor de 1.300 casos ya contagiados en nuestra ciudad. Algo, digamos, que también le podemos hacer a este dataset es que en lugar de ver esa gráfica como el día 66, el primer día de caso reportado de contagio, el día 66 lo vamos a tomar como el primer día de caso de contagio. No vamos a dibujar el día 66 a nivel de el día del año, sino como primer día de contagio. Entonces hacemos también un tema de preprocesamiento a ese dataset para que ahora el primer valor aparezca como día 1 y a partir de ese 6 de marzo llevamos un poco más de 40 días con casos reportados de COVID y entonces veo la evolución respecto al primer día de contagio. ¿Qué podemos, digamos, también graficar en nuestro dataset? Los casos de contagio por edad. Para eso vamos a utilizar también una gráfica tipo histograma, en la cual de nuevo vamos a ver la cantidad de datos o la cantidad de casos, pero en este caso no reportados por esa fecha, por ese tiempo, sino por edad. Entonces vemos desde 0, un poco más de 0, hasta un poco menos de 100 años, ese es el eje horizontal, y en el eje vertical vemos la cantidad de casos reportados para esa edad. Vemos un pico que está alrededor de 30 años y otro pico que tenemos un poco antes de los 40 años cuando analizamos todos los datos de Bogotá. Vamos también a realizar un procesamiento de ese dataset para poder enfocarnos localidad por localidad y poder caracterizar el comportamiento de contagio por cada una de las localidades. Para eso lo que vamos a hacer es crear un subdataset de ese dataset que tenemos inicial. Entonces lo que hacemos es pararnos en esa columna que se llama localidad de residencia y vamos a seleccionar uno a uno las diferentes opciones de esa columna de localidad de residencia correspondientes pues a las diferentes localidades que tenemos en Bogotá, y ese resultado de cada match, de cada comparación, de cada coincidencia se lo asignamos a un nombre diferente para ir, digamos, creando un dataset específico por cada localidad. Entonces hacemos el procedimiento. Acá está el ejemplo de algunas localidades de Bogotá y ustedes pueden completar el código para las demás localidades. Haciéndole un len a ese subdataset que acabo de crear, entonces puedo conocer ya la cantidad de datos que quedaron contenidos en ese subdataset. De tal manera que, por ejemplo, para la localidad de Usaquén tenemos reportados 190 casos, para la localidad de Engativá 205 casos y para la localidad de Kennedy 171, que son, digamos, como las localidades con mayor número de casos de contagios reportados, pero también tenemos los valores de otras localidades de nuestra ciudad. ¿Qué podemos también hacer a partir de ese dataset? Podemos extraer la cantidad por localidad, podemos también extraer el tema de fallecidos. Entonces vamos primero a calcular un subdataset que lo vamos a llamar data fallecido. Lo que vamos a hacer es que de ese dataset inicial vamos a enfocarnos en la columna que se llama estado y vamos a ver cuántos de esos registros, cuántas de esas filas que tenemos dentro de nuestro dataset tienen en esa columna estado el valor de fallecido. Para esa manera extraer de nuevo un subdataset solamente con la información correspondiente a fallecidos. Y vamos a mirar cuántos datos, dándole len a ese nuevo, al nombre que le dimos a ese nuevo dataset, cuántos datos tenemos de fallecidos. Entonces podemos darnos cuenta que dio 60 valores de coincidencia, es decir, que tenemos 60 fallecidos en toda Bogotá en la información que está publicada en ese dataset. Adicionalmente podemos hacer otro subdataset con la información correspondiente a fallecidos, pero por localidad, de tal manera que ahora voy a partir de ese dataset que se llama data fallecido y voy a hacer como criterio de búsqueda
en localidad de residencia voy a hacer el match con cada una de esos nombres que corresponden a esas localidades. Y así voy creando diferentes subdatasets correspondientes a los fallecidos, pero por localidad. Y de nuevo puedo, digamos, imprimir la cantidad de datos que encontré en cada una de esas coincidencias correspondientes por localidad. Y por ejemplo, entonces puedo tener información que la cantidad de fallecidos en la localidad de Usaquén son 9, que la cantidad de fallecidos en la localidad de Kennedy 14 y la cantidad de fallecidos en la localidad de Engativá también 9, y así pues con otras localidades puedo hacer el mismo ejercicio. Si yo quiero conocer la información que internamente quedó en ese subdataset, lo único que tengo que hacer acá es escribir el nombre de ese subdataset que acabo de crear, le doy un enter y obtengo la información correspondiente a ese subdataset. Por ejemplo, para el caso de fallecidos Usaquén, tengo estos valores o estas filas correspondientes a los casos en los cuales efectivamente tenemos fallecido y que el criterio de coincidencia también corresponda a Usaquén. Hago el mismo ejercicio, por ejemplo, con el subdataset que llamé Data Fallecidos de Kennedy. Y pues en este caso tengo 14 valores que corresponden pues a la cantidad de filas de ese dataset que coinciden tanto con Kennedy como con la columna de fallecido. ¿Qué podemos, digamos, observar y qué tipo de análisis se pueden hacer que de pronto no se pueden hacer cuando no realizo un proceso de variables cruzadas? Y que en este caso sí, porque estoy cruzando la información de localidad con la información del estado. Puedo, por ejemplo, mirar cómo impacta la edad en los fallecidos y si hay alguna tendencia específica en que tenga más fallecidos en un grupo de edades. Por ejemplo, para el caso de Usaquén, vemos que la mayoría de fallecidos tienen más de 60 años y tengo un caso de una persona fallecida dentro de la localidad de Usaquén que tiene menos de 60 años. Es decir, alrededor un poco más del 10% de los fallecidos de la localidad de Usaquén tienen menos de 60 años. Puedo hacer el mismo análisis para la localidad de Kennedy y en este caso en Kennedy tengo un caso de 50, un caso de 49, un caso de 50 y tengo un caso de 36. Es decir, de los 14 fallecidos que he tenido por COVID en la localidad de Kennedy, 4 tienen menos de 60 años. Esto equivale aproximadamente a un 28%, es decir que alrededor de un 72% de los fallecidos en Kennedy corresponden a más de 60 años. Tengo un 72% en Kennedy de más de 60 años de los fallecidos y tengo en el caso de Usaquén alrededor de un 89% de los fallecidos tienen más de 60 años. Puedo también realizar el análisis de esa tasa de muerte versus contagio por localidad. Es decir, puedo mirar de los contagiados cuántos se murieron en esa localidad, de los contagiados en una localidad, cuántas personas se murieron en esa localidad. Y en este caso se tienen los valores para las tres localidades que tienen mayor número de contagios reportados. Se hizo el análisis para Usaquén, para Kennedy y para Engativá y se tiene, por ejemplo, que en Usaquén de los contagiados alrededor del 4.7% de las personas se mueren por tema COVID. En el caso de Kennedy alrededor del 8.18% y en el caso de Engativá alrededor del 4.3%. Si comparamos los tres valores obtenidos nos damos cuenta que en Kennedy tenemos la tasa más alta de muerte versus contagio y si analizamos con la información reportada anteriormente nos damos cuenta que aunque la data sí influye en el tema de muertes, es decir, las personas de mayor edad tienen como una mayor probabilidad de muerte, en el caso de Kennedy ocurre algo, digamos, como a tener en cuenta, y es que tiene una tasa de muertes de personas mayores menor a la tasa de muertes por personas mayores que tenemos en Usaquén, sin embargo tiene una tasa de muertes versus contagio mucho mayor a la de Usaquén, es decir que digamos impactan otras variables, no solamente el tema de edad en la tasa de muerte, sino otras variables que tienen que ver, por ejemplo, con la parte socioeconómica,
y otros factores de riesgo. Entonces se tiene que hacer un análisis mucho más, digamos, profundo sobre qué está incidiendo en el caso, por ejemplo, de Kennedy para tener esa alta tasa, digamos, de muerte en relación a otras localidades, teniendo en cuenta que no solamente se me están muriendo, digamos, las personas mayores, sino también personas digamos, menores de 60 años. Otra, digamos, análisis de variables cruzadas que podemos realizar con este código es el de localidad versus edad. Ya tenemos una gráfica donde podemos visualizar la cantidad de ocurrencias de esos contagios de COVID en las diferentes edades, pero ahora podemos hacer el mismo análisis, pero por cada una de las localidades. Y en este caso tenemos un comportamiento diferente al tema, a Bogotá de forma global, donde tenemos unos picos de edad de contagios diferentes a esos picos de edad de contagio que hemos encontrado cuando analizamos todos los datos a nivel de Bogotá. Adicionalmente, podemos hacer otro análisis de variables cruzadas, localidad versus estado. Entonces, por ejemplo, podemos pararnos en ese dataset que hemos creado de Usaquén y vamos a esa columna que se llama estado y vemos dentro de ese dataset Usaquén que previamente creado cuántos casos tengo reportados en estado moderado. Y en este caso nos aparecen que son 163 casos de Usaquén reportados en estado moderado. Podemos también conocer pues, la información de esa coincidencia. Y adicionalmente, por ejemplo, podemos hacer otro cruce con otra variable que sea la localidad, estado, pero a su vez sexo. Entonces en este caso tengo Usaquén, estado moderado, de sexo femenino y me aparecen 84 coincidencias. Y así puedo hacer un análisis de variables cruzadas para poder entender mejor el comportamiento de contagios con grupos de edad, con el tema de fallecidos y cómo estas variables, digamos, se van impactando unas con otras para al final tener este comportamiento de pandemia dentro de la ciudad. Entonces espero que este código que hemos creado al interior del programa de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Militar les sirva, digamos, a la comunidad para poder entender un poco más lo que está ocurriendo en nuestra capital a nivel de contagios. Y pues lo hemos dejado abierto para que, digamos, todos lo puedan utilizar y lo puedan editar y le sigan colocando, digamos, otro tipo de análisis con estos datos que tenemos disponibles en esta página de datos abiertos de la Alcaldía de Bogotá. Bueno, si les gustó este video, le pueden dar un link y se pueden suscribir a mi canal. Muchas gracias por su atención.